pues quitando los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que lo único que ha traído es precarización del empleo, ¿no? Es inconcebible que tengamos trabajadores pobres. Y ese reto lo tiene que tener el gobierno de España y estamos seguros de que lo va a mirar de frente y lo va a afrontar con valentía, como ya lo ha dicho el presidente Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, claro, cuando existe un casi 40% de la población en riesgo de pobreza es porque efectivamente tenemos trabajadores pobres. Por lo tanto, hay que atacar la economía sumergida y también la precarización del empleo. No cabe la menor duda que este proyecto no es solo de 4 años. Estamos iniciando un cambio político en Canarias que no es de 4 años, es un cambio político que va a llevar al cambio social y vamos a estar mucho tiempo de gobierno de progreso, de izquierda, e intentando tenemos mucho trabajo, darle la vuelta a los datos que decía antes, ¿no? Y hay unidad, hay lealtad, hay generosidad y con eso este gobierno va a llegar a donde el gobierno quiera llegar y lo vamos a tener y va a haber gobierno para rato. Y eso significa que tenemos que hablar, que tenemos que tener contacto estrecho y que, bueno, que pactar no significa perder nuestra esencia ideológica ni los orígenes de nuestro partido y discrepar pactadamente también es una de las opciones que se plantean. En cualquier caso, el pacto de gobierno, el pacto de las flores funciona extraordinariamente. Había muchas ganas de cambio en Canarias y todos los partidos que forman el pacto de las flores eran conscientes de la necesidad de cambio en Canarias, no el cambio porque sí, sino porque había una realidad y hay una realidad clara en Canarias y es que la riqueza pues no se estaba repartiendo de la manera más correcta posible, que es justamente el gran reto que tiene el gobierno de Canarias, ¿no? Cuando una tierra crece económicamente y sacamos pecho cuando recibimos 17 millones de turistas al año o 15 millones de turistas al año, es incompatible con que seamos los últimos en sanidad, en dependencia, en educación. Entonces, ese es justamente el reto del gobierno y es un reto compartido con 4 formaciones por nuestra razón de ser. Con eso nos presentamos a las elecciones y con el principio de intentar equilibrar pues, y dignificar a todas esas personas, que es casi un 40% en Canarias, las personas que viven en riesgo, pobreza, exclusión social, ¿no? Hay que hacer políticas directamente para que esas situaciones se reviertan y eso se hace con herramientas de autonomía hacia esas personas, que es la inserción laboral, fundamentalmente, pero también haciendo leyes como la renta ciudadana, que es un ingreso mínimo para personas que están en una situación, desde luego que de vulnerabilidad y que tienen que tener cierta protección del sistema, y en eso estamos y en eso nos vamos a emplear, y desde luego que si el Partido Socialista, en este caso hablo como PSOE, tiene alguna razón de ser, es justamente que minimizar y que esos datos de pobreza en Canarias y que esas zonas que están en Gran Canaria y que están también en Tenerife, con personas que además tienen una dificultad absoluta de acceder a una vivienda, que además tienen un familiar dependiente, que además tienen niños pequeños y no pueden incorporarse al mercado laboral porque tienen que cuidar a su niño, porque además si están trabajando están en un contrato laboral que probablemente tiene altas posibilidades de que sea precario, pues todas estas circunstancias que tristemente se dan en una tierra que crece económicamente, pues hay que revertirlas con la política. Las administraciones públicas y los partidos políticos que somos sensibles a este tema y que nos autodenominamos feministas, tenemos que hacer un esfuerzo más cuando estamos gobernando. Este gobierno de Canarias es un gobierno de Canarias feminista y sobre todo cuando hay ciertas tendencias en ciertos partidos políticos que banalizan la violencia machista, que no creen en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lo único que hacen es inventarse polémicas en determinadas comunidades autónomas a cambio de aprobar presupuestos que contaminan, que no ayudan a la convivencia sexual y social de nuestro país, y por lo tanto ahí van a encontrar a un gobierno de Canarias sensible con la igualdad y por supuesto no solo la palabra sino los hechos, ¿no? Es el vivo reflejo de la democracia, ¿no? Algunos se pensaban que podían estar con todo y para todo y bueno, pues no es así, y además después de 8 meses de gobierno creo que ha quedado claro que el mundo no se acaba, no han llegado ni los rojos comunistas extremistas, es decir, somos un gobierno de Canarias que desde la serenidad, desde la tranquilidad ha afrontado retos y problemas muy graves durante estos 8 meses. El incendio de la isla de Gran Canaria fue un ejemplo de gestión, también de solidaridad del pueblo canario,
y estaba usted hablando del pleito insular. No hay pleito insular cuando todos nos tenemos que arrimar al dolor de una isla y al dolor de las 8 islas de Canarias, como fue con el tema del incendio. También vino después la crisis de Ryanair, la quiebra de Thomas Cook, el cero energético en Tenerife, ahora el primer caso de coronavirus en España también se ha dado en Canarias, y desde luego que ahí hemos estado todos, sin preguntarnos de dónde nacimos, afrontando pues estos problemas que se nos han puesto encima de la mesa. El norte de Tenerife necesita un motor económico, reavivar un motor económico que es el puerto de la Cruz, porque no tenemos otras opciones a día de hoy. Ojalá que podamos generar otro tipo de economía para asentar toda esa población que se nos va de la Isla Baja. El puerto de la Cruz necesita ese empuje, porque al final es un destino turístico que se ha quedado obsoleto, y todos además da un poco, es como el día de la marmota, ¿no? Porque todos repetimos exactamente lo mismo, ¿no? El puerto de la Cruz, que está obsoleto, que hay que remodelar la planta hotelera, y al final parece que eso nunca pasa. Es verdad que no es el puerto de la Cruz hoy de hace 10 años, afortunadamente, pero es verdad que sí que necesita un empuje para poder extender esa riqueza al resto del norte de la isla de Tenerife. Estamos en 2020, podríamos estar en 2025 o en 2015. Podría ser Ángel Víctor Torres el presidente del gobierno, o podría ser Patricia Hernández en su día, o podrá ser en 2025 otra persona, que el Partido Popular no iba a cambiar su discurso. Es un manual del Partido Popular, ¿no? Es verdad, se ha subido medio punto al IGI con estos presupuestos, no se ha acabado el mundo. Al contrario, la comunidad autónoma recauda más, por lo tanto nos va a posibilitar dar un mejor servicio público, que es en lo que he basado toda mi entrevista, porque hay que financiar estas mejoras que queremos hacer. Si queremos bajar la lista de espera, la dependencia o la educación pública, pues necesitamos recursos y ejecutarlos, que es también lo que no pasaba antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular está en su papel de oposición, con un discurso de manual que respetamos, reciba una herencia de muy alta cuantía. Por lo tanto, en Canarias va a haber un muy porcentaje bajo de personas que vayan a tener que pagar por el impuesto de sucesiones. No es progresividad impositiva, debe ser una regla para hacer un equilibrio social.